Muy buenas, mi nombre es Jason David Cantillo Monsalvo, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia, sexto semestre. El día de hoy vamos a presentar un ejercicio de regresión lineal de la materia planeación de la producción. Pero inicialmente queremos dar a conocer un poco de lo que es la definición de regresión lineal, donde nos dice que es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre variables dependientes e independientes. Procedemos al planteamiento del problema. Para implementar un presupuesto, se desea estimar los costos de producción de cajas de bananos en una finca para su primer semestre del año, el cual cuenta con los siguientes datos. Entonces, aquí podemos observar en esta tabla los diferentes datos que tenemos para desarrollar el ejercicio, donde está el mes, unidades de empaques, costos de operación y la pregunta que nos dice, si en el cierre del semestre se produjo un total de 88 unidades con un costo de 200. ¿Cuál es el pronóstico para el mes siguiente si las unidades producidas son 55? Entonces, nos están dando las unidades producidas en el mes 7, pero nos están preguntando cuál sería el pronóstico para el costo de operación. Para esto, debemos inicialmente escoger las unidades de empaque producidas y los costos de operación. Nos procedemos a insertar un gráfico, en este caso de dispersión, como lo vemos en la imagen. Luego de esto, vamos a darle clic sobre los puntos que nos aparecen, clic derecho y le damos a agregar una línea de tendencia. Luego de haber dado esto, bajamos a la pestaña que se nos abre y le damos en presentar ecuación en el gráfico y asimismo presentar el valor de R cuadrado en el gráfico, que significa el valor de el coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces le damos aquí cerrar. Si queremos tener un poco más clara la imagen, lo que hacemos es aquí en el eje X le damos dar formato al eje. Entonces, como conocemos como los datos, coloquemos aquí como mínimo 40 y vemos que la gráfica nos toma una mejor presentación. ¿Listo? Luego de obtenido estos datos acá, ponémoslo aquí más pequeño, nos vamos a hallar el pronóstico. ¿Cómo hallamos el pronóstico? Entonces, aquí vamos a colocar igual, abrimos paréntesis, y vamos a colocar el valor que nos aparece de Y, en este caso, que es 62,414. Y lo vamos a multiplicar por nuestra variable dependiente de X, que en este caso hace parte de las unidades de empaques producidas. Y le vamos a restar, porque aquí nos muestran en la ecuación obtenida, menos 20, menos 2278,8, que es lo que tenemos acá. Cuando tenemos eso, le damos Enter para obtener el resto de los valores, bajamos y de esta manera vamos a obtener el costo o el pronóstico que tenemos pensado para el séptimo mes, que en este caso equivale a 25 unidades, perdón, a 55 unidades empacadas y producidas. Esto tenía un costo de 1140, de 1154, en este caso lo que vamos a llamar pesos o dólares de la moneda que queramos utilizar. Posterior a esto, vamos a conocer cómo insertar o tener un dato más detallado de la regresión lineal. En ese caso, vamos a la pestaña que dice datos aquí en Excel. Y luego nos vamos a donde dice análisis de datos. Aquí nos ubicamos donde nos está señalando regresión, le damos a aceptar y nos va a decir rango Y de entrada. En eso vamos a escoger los valores que equivalen a la variable independiente, en este caso, que es Y. Le damos seleccionar los datos y luego los del rango X, la entrada.
Cogemos los datos hasta aquí. Marcamos aquí la opción de dice rótulos y le damos a aceptar. En este caso nos lanza un resumen del tema de coeficiente de correlación. En este caso voy a colocar más grandecito acá para que veamos un poco lo que nos dice. Listo. Entonces, el coeficiente de correlación me dice en qué grado porcentual va a cambiar la variable dependiente dado los cambios en las variables independientes. O sea que si existe una modificación en los valores de las variables independientes, las variables dependientes van a cambiar, en este caso un 95%. En este caso de acá nos muestra la probabilidad, nos dice que P, el valor, si el valor es menor de 0.5, nos da a entender que este es significativo. O sea, el modelo tiene una significancia estadística. En ese caso podemos observar que el de nosotros tiene una significancia estadística. Posterior a eso pasamos al punto número 2 del planteamiento del problema y nos dice, según la pendiente obtenida, digamos a la gráfica que calculamos anteriormente, ¿cuál es la relación entre las unidades empacadas y producidas y los costos de operación? Entonces, ¿cómo damos respuesta a esto? El análisis parte desde los datos suministrados hasta las gráficas obtenidas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver que entre más unidades se produzcan, asimismo incrementa el costo de producción. Y en ese caso, como estamos colocando menos unidades producidas, asimismo va a ser su pronóstico en su costo de producción. En este caso, disminuyen las unidades producidas. El tercer punto nos dice, si en el último periodo se llegan a producir y empacar 85 unidades, ¿cuál sería el comportamiento referente a los costos de operación en ese periodo? En ese caso, ¿qué hacemos? Tengo la tabla donde inicialmente me decían que es 55 y hago una comparación cuando en ese caso son 85. Entonces, ¿qué vemos? El incremento del costo de operación. Entonces, evidentemente podemos notar cómo el costo de operación incrementaría al conocer que para ese mes se llegan a producir y empacar 85 cajas de banano, lo que nos refleja que entre más unidades se produzcan, mayor será el costo de producción. Y por último tenemos una pregunta que según los datos obtenidos se puede afirmar que puedo confiar en mi ecuación. Entonces, para hallar esto, analizamos nuevamente la gráfica que venimos manejando y asimismo usamos esa estimación de valor a futuro. ¿Cómo hacemos esta gráfica? Entonces, escogemos el costo de operación y el pronóstico. Este lo cogemos y lo graficamos, le damos a insertar, en este caso una gráfica con línea de marcadores, le damos a aceptar y nos muestra una gráfica parecida a la que tenemos acá abajo, dado que aquí está de otra manera enfocada los ítems, pero es la misma gráfica. Entonces, con esto podemos determinar que los resultados obtenidos luego de emplear el análisis de datos en los valores del problema nos definen qué tanto se puede confiar en la ecuación empleada. En ese caso, en el coeficiente de determinación R al cuadrado, que lo identificamos así, el cual también es evidenciado en la gráfica obtenida, determinamos que la confiabilidad de nuestra ecuación es de un 95%. Dato que asimismo nos dará más certeza para emplear una de las técnicas de pronóstico. En este caso son las series temporales niveladas que nos permiten tener estimaciones o pronósticos de valores a futuro de una serie temporal. Entonces, cuando hago referencia al tema de nos permiten tener una estimación o pronóstico de valores a futuros, me refiero a esta gráfica que les tengo acá, que es donde hicimos la variación
entre el costo de operación y el pronóstico. Continuamos con el segundo planteamiento del problema. Dice, la empresa Cantillo SAS fue contratada para realizar una entrega especial de tapabocas un año a partir de su fecha de inicio. Para eso la empresa debe estimar las unidades de producción y se encuentran con los siguientes datos. Entonces, como nos muestra la gráfica, tenemos un total de 11 meses, horas, producción, y en ese caso, la primera pregunta nos dice que teniendo en cuenta la tabla anterior con relación a las horas empleadas a cada mes y las unidades de tapabocas producidas, ¿cuál sería el pronóstico para el siguiente mes si las horas que se tienen destinadas para el mismo son de 62? Entonces, lo mismo que en el anterior, cogemos el tema de las horas y el tema de la producción, le damos a insertar, nos vamos al tema de gráficos, cogemos gráfica de dispersión. En este caso podemos ver que es muy diferente a la que tenemos acá. Lo que hago es hacerle los ajustes que les enseñé o que les mencionaba. Digamos, en este eje nos vamos y le damos dar formato al eje. En este caso es colocar el valor mínimo tanto en el eje X o en el Y. Y asimismo le damos el tema de agregar la línea de tendencia. Le damos clic en presentar ecuación y presentar el valor del coeficiente de correlación. Le damos cerrar y de esta manera obtenemos esta gráfica de acá, que aquí está un poquito ajustada, pero igual es la misma gráfica, esta que está aquí. Listo. Luego de esto, de allí nos vamos al pronóstico. El pronóstico como se halla, gracias a la gráfica que se obtiene con el sistema de dispersión. Reemplazamos el valor de Y, lo multiplicamos por las horas, más, que nos da un más, a diferencia de la otra que nos da un menos, 133.308. Listo. Luego de tener eso aquí, le damos enter. Te hago un ejemplo, les voy a borrar todo esto que tengo acá para que veamos que teniendo esa misma ecuación le damos bajar y nos da los valores, el pronóstico. En este caso nos da 200 el pronóstico para 62 horas que se quieren emplear que se emplean para saber cuánto se produce. En este caso nos dice que la respuesta es 273 unidades por 62 horas. Para una segunda pregunta, bueno, antes de eso, hagamos el resumen, que era lo que les explicaba en el anterior ejercicio, cómo se calculaba. Nos íbamos a datos, análisis de datos. En el tema de la regresión, escogíamos el eje X y el eje Y, le damos en rótulos y generamos el resumen que tenemos acá. Esos son los datos que nos interesan por lo general en ese tipo de resumen. El coeficiente de determinación, que como les decía, me dice en qué grado porcentual va a cambiar la variable. En este caso podemos ver que es diferente, 0,63. Esto hace parte del ajuste del modelo que vamos a tener en la gráfica. Otro dato importante que se podemos tener acá es el tema de la significancia global del modelo, que viene siendo el valor crítico de F, y asimismo la significancia individual del modelo, que hace parte también el tema de los coeficientes e intersección. La segunda pregunta con relación al ejercicio sería, según la pendiente obtenida, ¿cuál es la relación entre las horas invertidas en cada mes y las unidades producidas? Entonces, hay una relación directa entre estas dos variables. O sea, entre menos horas trabajadas, menos tapabocas producidos habrá en el mes de evaluación. Entonces, vemos que en el mes que estamos pronosticando es el mes 12, podríamos decirle diciembre, y las horas empleadas aquí es menor a todas las que tenemos en el año. Y queríamos pronosticar esto. Y podemos observar que el menor valor que se produce aquí serían 273. Lo que nos indica, lo que vemos en la gráfica también, que entre
menos menos horas se empleen, menos menos va a ser la producción que vamos a obtener. ¿Listo? En el ejercicio número 4, perdón, en la pregunta número 3, nos dice, si en el último mes el gerente tendría designado un total de 90 horas, ¿cuál sería el comportamiento referente a las unidades producidas en ese periodo? Entonces, tomamos la tabla del inciso número 1 de la pregunta número A, que nos decían cuando se producía 62. En ese caso cambiamos el 62 por un incremento, 90 horas. ¿Y qué podemos obtener antes el análisis de estas dos gráficas, de estas dos tablas? Es que el número de horas es proporcional al número de unidades producidas, dado que las horas de trabajo que se empleen tendrán un resultado variado en las unidades que se requieren producir. En ese caso, entre más horas se empleen, más unidades se van a producir. Y asimismo, entre menos horas, menos unidades se van a producir. Ese es un factor que se ve mucho en el tema de las empresas y que quizás pueda variar un poco en el tema de horarios. A veces cuando uno hace un tipo de análisis como esto, debe determinar también el tema de horarios, el tema si se trabajan horas extras y demás aspectos que se evalúan dentro de un análisis de producción. Y por último tenemos según los datos obtenidos, se puede afirmar que puedo confiar en mi ecuación. Entonces, ¿dónde hallamos esto? ¿O cómo podemos responder esto? Nos vamos al coeficiente de determinación, dado que a este nos ayuda a concluir que el modelo lineal que empleamos, digamos en este caso en la gráfica y en el resumen que se hizo inicial, este modelo nos explica los costos de producción en relación con las unidades producidas en un 63%. Es decir, que el 37% que es el restante de los costos están dados en otros factores. Por lo tanto, podemos determinar que es confiable la ecuación empleada. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.